Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Desde el juicio del siglo en el centro de Los Ángeles, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos y destripamos un episodio, una serie o, como es este caso, una temporada concreta de una serie. Nos vamos a hablar de la primera temporada de American Crime Story, la temporada titulada The People versus O.J. Simpson, el pueblo o la gente contra O.J. Simpson, que es parte de la movida, cómo se llama realmente la serie, e introduciremos y hablaremos un poquito de todo esto desde el principio. Es para mí un verdadero placer tener aquí a don Juan Galonce de nuevo en el estudio. Don Juan, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ni siquiera el volcán está podido con Skype. Ahí tenemos al otro lado de la línea a don Luis Ramos. Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí aguantando el tipo. A mí es un verdadero placer porque, claro, echando la vista atrás, digo, yo creo que fue de los primeros, efectivamente. La primera vez que hablamos los tres aquí fue hablando de Narcos hace ya en el lejano 2015. En el año 2015, en el lejano 2015. Y de verdad que me apetecía mucho volver a hablar. Y además, los dos que me dijiste desde el principio, cuando yo tenía pensado hacer el de J. Simpson, de ese día cuenta conmigo. Sí, bueno, yo no soy Juan Galonce. ¿Cómo es? No soy negro, no soy Juan Galonce, ¿no? Como decía él. Bueno, buenas tardes. Me ha llamado mucho la atención cuando anunciaron la serie. Vi el primer capítulo y me declaré fan 100%. Y ha sido una de las sorpresas de la temporada, para mi gusto. Luis, tú también tenías muchas ganas de hablar de esto. Muchísimas ganas, porque la verdad me encantó la serie, pero también te soy sincero, yo vi el primer capítulo, me encantó, ya hablaremos al detalle, pero el primer capítulo tira mucho, o sea, te engancha muchísimo, pero para mí fue un golpe un poco, un bajón. El segundo capítulo, que era el que yo más ganas le tenía, porque es la imagen que yo creo que está en la retina de los que ya tenemos cierta edad, que es lo de la persecución, y ahí como que me bajó, me parece un capítulo más débil que los demás, me parece el más débil de la temporada, entonces como me bajó un poco el interés, ¿no? Y entonces creo que habíamos chateado de comentar sobre esta serie y digo, me pongo al día, me puse a ver el 3, 4, 5, ya no paré. Impresionante serie, súper recomendadísima. A mí me encantó también y vaya por delante, y como siempre sabéis, tenemos en FDS Review, vamos a hablar primero sin spoilers un poquito, bueno, dentro de lo que es spoilers, que aquí cuando es una cosa en la que narra de una forma tan directa la realidad es siempre más complicado, pero sí que, bueno, pues distripando menos lo que es la serie y luego con mucha más tranquilidad, después de poner no la sintonía, porque aquí la sintonía no es nada, así que vamos a poner un pequeño tráiler que hicieron para presentar la serie, para separar una parte y otra del programa. Pero sí que vaya por delante, que a mí me ha encantado. A mí me parece de verdad una de las series de las que más contento me he quedado este año. Es una serie de estas que veíamos día a día, que llegaba el día de la semana en la que lo emitía y lo veíamos al día siguiente mi mujer y yo, y eso lo hacemos con muy poquitas series a la semana. En este instante lo hacemos con 2 o 3 comedias, que nos apetece mucho verlo, con The Grinder y con Brooklyn Nine-Nine, que ahora ha terminado. Ahora lo estamos haciendo con Juego de Tronos y poquitas cosas más a lo largo de la semana, y esta sí que era, ¿han hecho a J. Simpson ya? Sí, vamos a verlo, ¿no? Eso es lo que ocurría. ¿Qué recordabais vosotros del tema de O.J. Simpson antes de llegar a esto? Porque además los tres por edad sí que alguna cosa es posible que nos llegase a su momento. Juan, ¿tú recordabas algo del caso y del juicio? Sí, yo recordaba. Además, yo era bastante fan de las películas que había hecho J. Simpson, ¿no? La famosa serie de Agárrala como puedas, ¿no? Entonces sí que lo recordaba, y recordaba el eco mediático que convulsionó a la sociedad norteamericana. Hay que recordar que se llegó a ver, me parece que por 150 millones de personas de manera simultánea, el juicio. O sea, estamos hablando, yo no sé si ha habido algún evento o algún acto, no lo sé, de verdad, más retransmitido o más visto en la historia de la televisión. Yo no lo sé. Entonces sí que lo recuerdo. Y recuerdo, bueno, el post-juicio, ¿no? Cómo luego aparecieron las famosas pruebas en el año 98, que quedaron en saco roto, y bueno, y sí seguido paulatinamente lo que sucedió con esta exestrella del fútbol americano, hasta que, bueno, hoy en día sigue en prisión, ¿no? Pero
pero sí que lo recuerdo. Sí, además me cogió, yo tenía hace 20 años exactamente, ¿no? O sea, ya tenía 28 años ya talludito. Luis. Yo me acuerdo sobre todo, sí, yo lo viví yo soy del 69, entonces yo lo viví el tema de la persecución, porque hasta era como casi retransmitió en las noticias de aquí. O.J. Simpson, ¿quién era? Pues era el tío de las películas de Agárralo como puedas, era el negro de las pelis. O sea, yo no tenía referencias de fútbol americano, pero pues para que nos hagamos la idea, es el Michael Jordan del fútbol americano, básicamente. Era la super gran estrella, el tío famoso que hacía películas, que salía en la tele y que hacía anuncios de Hertz. Y este tío, de repente, acusado de asesinato. Yo no lo seguí mucho porque tampoco en las noticias se daba seguimiento aquí en España de todo el tema, pero sí recuerdo todo el revuelo que se produce al año siguiente con el tema del resultado del juicio, ¿no? Y también me llama mucho la atención porque en España no se veía que hubiera... O sea, los juicios se pueden ver por televisión. Era algo como muy nuevo, no era un concepto en sí televisivo que digo, no entiendo. O sea, como lo están retransmitiendo en directo. Eso era como muy novedoso y llamó mucho la atención. Creo recordar que es el primer juicio que fue así y la verdad es pues muy espectacular, ¿no? Y bueno, claro, y todo lo que ha traído pues durante años, ¿no? Ahora es como un meme en sí mismo, ¿no? Todo este tema de O.J. Simpson, que siempre se acude a ese tema, a referenciarlo, pues el acusado que no fue acusado y todo eso, ¿no? No, vamos, es una historia mundialmente famosa, yo creo. Sí, yo recordaba el veredicto, recordaba que estaba Kardashian, yo recordaba la figura de Robert Kardashian, nunca tuve claro, yo pensaba que era el gran abogado defensor de él, no, eso posteriormente lo fue, pero sí recordaba, ¿no? De cuando las Kardashian empezaron a ser conocidas, yo al principio las conocí, yo sí, este era el que estaba de Robert, yo eso sí lo recordaba, o después me enteraría, o Dios sabe, ¿no? Recordaba algunas de las escenas, recordaba algo, y fundamentalmente el veredicto, y luego sí sabía lo que había ocurrido, alguna cosa lo que había ocurrido de él. Porque es cierto que en España él era el que aparecía en las películas de Agárralo como puedas. Era la persona todavía mantenía. Era un tío imponente, ¿no? Que es una cosa que en el casting luego podemos comentar de qué ocurre con Cuba Gooding Jr. haciendo de él, y es que era un tío con esa presencia, aunque ya estaba retirado, aunque ya había quedado, pues eso, para jugar a golf con ricachones blancos y para hacer algunos anuncios de Hertz y alguna cosita más, pero era un tío que todavía se conservaba físicamente bien y que funcionaba, y pues eso, pues un atleta retirado, ¿no? Un gran atleta que lo había sido absolutamente todo en el fútbol americano y que con 40 años, pues el tío estaba retirado, ¿no? Es que yo creo que conocemos la historia de como jugador o como estrella del fútbol americano a raíz de las películas. Es como yo conocí la historia de J. Simpson. Aquí desde luego es como nos llegó. Y luego yo, más recientemente, sí había visto toda la escena del Bronco, que yo no recordaba verla en su momento, en un documental que yo he recomendado muchas veces y que vale muchísimo la pena, de la primera jornada de 30x30, de la primera jornada de documentales que se hicieron por el 30 aniversario de ESPN, cuando lo dirigía Bill Simmons, antes de tener la guerra civil esta que tuvieron entre Bill Simmons y ESPN, que se llamaba 17 de junio de 1994. Es un documental que a mí me parece espectacular, que combina tres historias que ocurren el mismo día, que es la celebración de un título de la NHL del Campeonato del Mundo del Campeonato de Hockey sobre Hielo por parte de los Giants de Nueva York, si no recuerdo mal. La último recorrido, creo recordar, que es de Palmer o de Nicklaus en el Masters de Augusta, o no, en el Masters de Augusta no, porque el Masters sería previamente, ahora lo busco exactamente, y es el día de del Bronco, es el día de toda la persecución del Bronco, ¿no? El documental es una cosa muy curiosa porque no tiene voz en off, no tiene entrevistas, y todo lo que hace es combinar escenas, combinar vídeos emitidos en televisión durante ese día o de la trastienda, de cosas que se estaban grabando en continuidad dentro de la televisión, con todos los cortes de cosas que aparecen en la propia serie. Ocurre en varios momentos, cuando aparece Bob Costas o cuando aparecen los distintos vamos a pasar, cuando estaban haciendo la final de la NBA, que de repente cortaron para enseñar en otro lado o en la cámara pequeñita lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me gusta mucho, a mí es un documental que de esa jornada, como os digo, que me gustó muchísimo, y luego el principio de la Copa de fútbol, que era del Campeonato Mundial de fútbol, que era esa de Estados Unidos, que era ese año y que empezó en Chicago, era el mismo día, ocurre eso, era la última, aquí lo tengo por fin. La celebración de Nueva York de los Rangers que ganaron la Stanley Cup de hockey sobre hielo. Arnold Palmer era la última ronda que hacía en el Open de Estados Unidos, el principio de la Copa del Mundo de fútbol y el tema como os comentaba, que era el quinto partido del campeonato de la NBA y toda la esta del Bronco. Es un documental que a mí me gustó muchísimo y que os pondré las sonos para que tengáis. Y eso es la referencia que yo tenía cuando me encaré con la serie, que por un lado decías, ¿qué me va a aportar esto? ¿Qué va a ser aquí? Y por otro lado,
hombre, pues es un tema que me interesó, que hace mucho tiempo de él, que quizás no hemos vuelto a revisitar, ¿no? Y luego es cuando uno empieza a ver quién está detrás o quién ha cogido esta cosa. El nombre, y es cierto que con el nombre se ha jugado porque cuando yo conocí la serie, todo el mundo hablaba de ella en la crítica americana como American Crime Story y poniendo el nombre de Ryan Murphy por delante, y era el tío el que lo había hecho por delante. Es cierto que cuando empiezas a escarbar, esto es una cosa que habían hecho entre Scott Alexander y Larry Karaszewski. Apellido imposible, sí. Sí, de estos complicadísimos de origen polaco. Esta gente había hecho mucha película de biografía, muy en el estilo que cuando tú ves lo que es la serie lo entiendes. Si es que hicieron Ed Wood en su momento, hicieron La gente contra Larry Flint, o Larry Flint como se llama aquí en España, que yo era la que más se acerca, Man on the Moon, que también es otra cosa. Es decir, tiene pinta de que esto, y ellos de hecho lo comentan en Otra cosa es poner las sonos, que es una entrevista que le hicieron en Writers Panel de Nerdist a ellos dos comentando todo el proceso de creación de la serie, que vale mucho la pena, el cómo lo desarrollaron, de la idea de hacer una película. Yo creo que aquello, hay un momento en el que ellos, por lo que yo recuerdo comentar en el podcast, ven que para una película se va a quedar corto y que quizás una serie, y en un momento dado esto llega a FX, llega Ryan Murphy y dice esto me gusta, y le dan este envoltorio alrededor de darle, igual que tenían American Horror Story, vamos a crear una American Crime Story. Es la época en la que True Detective lo bate absolutamente todo y vuelve toda la parte de crimen, que podría funcionar por ese lado. ¿Esto fue anterior o posterior a The Jinx por parte de la HBO o de Making a Murderer por parte de Netflix? Previo, ¿no? Lo que fue el confirmarla y el hablarse de ella y toda la labor de casting y todo demás, previo a cualquier cosa de estas. Esto estaba desde el 2014, el 7 de octubre del 2014 se confirmó que iban a hacer la serie. Y a partir de ahí empezaron con todo el casting. Casi al principio ya tenían a Cuba Gooding Jr. y a Sarah Paulson, y posteriormente durante los primeros meses del 2015 es cuando lo confirmaron. Jinx fue en esas navidades, ¿no? Y Making a Murderer ha sido estas navidades de 2015. Entonces les pilló la ola de Serial, porque Serial es de septiembre, yo eso creo, sí entonces le dan luz verde en octubre, ¿no? Sí, yo creo que Serial, los primeros episodios sí que serían a lo mejor un enfoque, y ves que es dentro de ese movimiento, ¿no? De ese revitalizar este tipo de historias. Más cosas, nada, queda al final la serie como 10 episodios, luego comentaremos que ya hay confirmado una segunda temporada, hablaremos finalmente de ello, pero yo creo que poquita cosa para ir situando y para haber situado por dónde va la serie. Nos ha encantado los tres, estos son los miembros, está basada en un libro, esa es la otra cosa que quería decir, y es que está basado en un libro de Jeffrey Toobin que se llama La carrera de su vida, la gente contra ojos a Simpson, de eso de ahí lo sacan, que yo me he leído conforme veía la serie, y os comentaré ahora por qué empecé a leerlo, y es porque tenía ganas de más, y cuando después de ver el primer episodio tenía ganas de que me contasen más cosas, y qué ventajas y qué inconvenientes tiene leer el libro, que yo vale la pena. Vamos a poner el corte, ya hablamos con spoilers ya con tranquilidad de lo que nos ha parecido la serie, de los personajes y de todo demás. Pues ahí vamos. Yeah, what have you got? Got 2 victims in Brentwood. Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood. All right. You're going to say this case is all about race? Yes, because it is. Do you think he did it? She was terrified of him. I'm not a public personality. I don't know how to do this. He's my friend. I don't turn my back on people. You're turning your back on Nicole. Who the hell signs a suicide note with a happy face? I ain't trying to be respectful. I'm trying to win. You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm OG. You're losing control. This is a fiasco. You're afraid there are going to be more riots. This has got to stop. I deserve to get hurt. Choose a side. The People versus O.J. Simpson. De hecho, si oís, en el tráiler dicen The People vs. O.J. Simpson, no dicen American Crime Story. Que es por eso he cortado ahí, luego decían estreno en FX, no sé qué, no sé cuántos, pero para que oigáis que esa es la parte en la que lo confunden. A ver, para hablar de esta serie yo siempre tengo el problema de qué es lo que cuentas, ¿no? Cuentas la parte artística de qué te ha parecido la serie y luego, claro, qué es las reflexiones que te hace hacer sobre lo que fue el caso en su momento, lo que supuso para la televisión americana, lo que supuso para la forma en la que entendemos las noticias a día de hoy, este ciclo de 24 horas continuo de las noticias, a donde has llegado, ¿no? Vamos a ir al santo. Yo creo que por mucho que nos empeñemos una cosa u otra, es imposible que no se, pues eso, que no tengamos y la mezclemos entre las dos, ¿no? Empecemos hablando, yo creo que de los personajes y de los actores y del casting, ¿no? ¿Qué os ha parecido el casting? ¿Quién os ha gustado? ¿Quién nos ha gustado? ¿Quién echabais? ¿Qué podría haber cambiado? Yo creo que hay uno sobre el que podemos hablar, que es Cuba Gooding Jr., que puede funcionar, y luego del resto. Juan, empieza tú.
es el renacimiento de Cuba Gooding Jr., ¿no? Para mí ha sido una absoluta sorpresa. Llevaba una temporada, llevaba unos años por un cauce un tanto espeso, ¿no? Y con películas de muy bajo presupuesto, películas directamente a vídeo o a video on demand, y no acababa de relanzar su carrera. Fue una sorpresa cuando lo vi en el casting, cuando vi la primera vez que vi el anuncio de American Crime Story y vi el elenco, me sorprendió bastante. Porque físicamente no son parecidos. Pero para mi gusto no son parecidos. Él es mucho más bajito que Cuba Gooding Jr., tiene menos complexión atlética, las facciones del rostro tampoco se asemejan demasiado. Pero sin embargo me parece que lo ha conseguido. Yo he estado viendo trozos en YouTube, que hay un montón, ¿no? de escenas del juicio donde aparece J. Simpson en el juicio, y tiene muchísimos gestos que ha adoptado para sí. Es decir, ha hecho un trabajo de mimetismo con el personaje original, con J. Simpson, brutal. Me ha gustado mucho Travolta, a pesar de ese engendro que se ha hecho en la cara, que le ha venido creo que muy bien para interpretar al papel de Shapiro. Me ha gustado mucho Courtney Baines, me ha parecido que lo ha hecho muy bien, interpretando a Johnny Cochran, y me ha sorprendido también un actor que a mí me gusta muchísimo, aunque se prodiga un poco en cine, que es Nathan Lane, interpretando a Lee Bailey, que se dio a conocer en el cine hace ya muchos años con Gene Hackman y Robin Williams en La Jaula de las Locas, y que es un afamadísimo actor de teatro en Broadway. Por otro lado, aunque yo nunca he sido, y atención, que alguien me podrá matar, fans de Friends, me ha sorprendido mucho Debbie Swimmer. Me ha parecido que ha hecho un muy buen papel de Kardashian, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de las escenas finales, de las escenas que a mí me han gustado, pero una de las que más ha gustado la ha interpretado él precisamente, siendo como no soy muy fan de Friends, ¿no? Pero sí, la verdad es que, sobre todo, Cuba Gooding Jr., o sea, me ha sorprendido muchísimo porque me tomé la molestia de ver en YouTube varias imágenes del juicio, varios tramos del juicio, y se ha mimetizado con el personaje de una manera sorprendente. Luis. A mí el casting me parece probablemente el más brillante que yo he visto en muchos años, o sea, porque es difícil señalar matices malos en la mayoría de ellos, pero para mí sí aquí estoy en desacuerdo con Juan, hay dos puntos que a mí me parecen muy mejorables. Lo que pasa, pues vamos a ver por qué, ¿no? También cada uno. El caso de O.J. Simpson, a mí Cuba no me parece O.J. Simpson, no me lo creo, veo a Cuba Gooding Jr. con sus tics y sus cosas, a ver, el tipo es un tipo que mide 1,90, ¿no? Y es mucho más alto que sus abogados, impone mucho más. Entonces, físicamente no da el pego. Y sobre todo, cuando estás en un casting tan acertado en el que todos son prácticamente clones, en muchos casos, de los originales, siento que Cuba Gooding Jr. no es la persona adecuada. Es un buen actor, lo hace bien, trabaja con lo que le dan, con los miembros que le dan, porque el tipo está, ahora sí, sin diálogos, o sea, tiene muy poco mimbre para trabajar, está sin diálogos y él lo único que hace es reaccionar en silencio prácticamente toda la serie, ¿no? Está ahí sentado y solo puede reaccionar físicamente, ¿no? Ese es su trabajo, es bueno, pero sí yo siento que no es el casting adecuado. Podrían haber optado, entiendo el casting, ¿no? En el sentido que es un nombre, es un tipo que tiene un Oscar, entonces pues es un hombre acertado en ese sentido. E incluso puede haber un paralelismo entre él y O.J. Simpson, ¿no? Es una persona conocida venida menos, si quieres, ¿no? Y el otro agujero para mí de casting, pero es que es el productor de la serie, es John Travolta. Es que no me lo creo. Sí he estado viendo mucho YouTube y a mí no me convence nada. O sea, John Travolta está en otra serie diferente, está haciendo manierismos, es maniqueo. No sé, es muy raro verle, no me lo creo para nada. Aparte, no sé, los otros son tan realistas y él es tan teatral que no me da el personaje, ¿no? Y sobre todo luego habiendo visto el original. Yo quiero destacar a tres, o sea, sí, Kardashian está súper bien, Schwimmer y todos esos. En general, todo el equipo del Dream Team, que llaman, de aquella época. Pero para mí yo destacaría tres actores que yo creo que van a estar en la carrera de los premios. Es Marcia Clark, que es la abogada, la fiscal, que es Sarah Paulson, que está impresionante. En el otro banquillo tenemos a Johnny Cochran, que es el Courtney Vance, que se come toda escena en la que salga. Él es el protagonista de la serie al final porque se come todas las escenas. Y para mí el tercero es un descubrimiento. El otro fiscal, que es Christopher Darden, que es un actor que se llama Sterling Brown, que yo no conocía, no ubicaba para nada, y el tío, o sea, un personaje muy difícil con un comportamiento muy complicado de interpretar, para mí es brillante. Esos tres, o sea, los dos fiscales y Cochran, para mí son la serie y son brillantes. Solo por eso, o sea, yo quería ver más capítulos, solo por verlos a los tres, y cuando interactúan entre ellos es impresionante. Sí, se me había olvidado Sarah Paulson, sí, es verdad, sí.
Yo tengo varias cosas. La primera es, a mí me ocurre algo parecido a lo que dice Luis con Cuba Gooding Jr. Dicho eso, es que no se me ocurre nadie que lo pudiera haber hecho. Solo se me ocurre uno, que es Michael B. Jordan con 20 años más, pero le faltan 20 años. Es un tío que además, viniendo de Creed, podría darle imparte física. Lo has visto ya Malazao, lo has visto en Friday Night Lights, pero claro, es que tiene 20 años menos de lo que tendría que tener aquí. Y de verdad tiene que haber alguien, pero no se me ocurre a nadie, y además dándole un papel tan importante. Yo creo que buscaban lo que Luis ha comentado, de dentro de lo que no podemos encontrar a alguien que físicamente sea igual, esta es la persona que va a darle ese punto adicional. Kubrick tiene una entrevista brutal, la buscaré y la pondré en las show notes. No me acuerdo, que yo leí en su momento, no me acuerdo si era con alguna publicación en la que contaba lo que había pasado en los últimos años, y de estas de lo revelo absolutamente todo y me abro totalmente, que yo me quedé alucinado de algunas de las cosas que contaba, de por qué había aceptado algún papel previo, y es que no tenía otra cosa, es que tenía que trabajar con esto, y cómo se preparó para esto, para la serie. Yo creo que esa estuvo. Travolta, a mí no me molestó tanto como sí he leído y como he oído a otra gente que me lo comenta. Schwimmer, a mí siempre es el Ross, excepto en 2 papeles. Yo creo que se quita San Benito de Ross en Band of Brothers, en el que es cierto que sale solamente en 2 momentos, es un personaje tan alejado como puede ser de su personaje de Ross en Friends, y en esta serie, quizás no en los primeros episodios, pero sí en los finales. Yo creo que conforme la serie va avanzando y estás viendo ese cambio de su forma de pensar, de ser el amigo leal a... Es que creo que lo ha hecho, y además ver las escenas de cuando es el juicio real, que nuevamente está saltando para un lado y para otro, y ves que el tío clava la cara que tuvo Kardashian cuando da el veredicto, que estás leyendo entre líneas y estás diciendo, es que Kardashian no se lo cree, es que Kardashian está ahí en medio, que a mí me gustaron mucho de ellos. Por otro lado, coincido en que yo creo que tanto Courtney Vance como Sterling Brown, si a día de hoy hay que dar un Emmy a mejor, es que no sé si sería protagonista o secundario, estarían los dos ahí. A mí a Brown lo había visto en varias series, en Supernatural, alguna cosita, y suelto y tal, y era un tío que siempre me ha gustado, pero a mí me ha fascinado aquí. Me ha fascinado además porque tanto Johnny Cochran como Marcia Clark, leyendo el libro, son 2 personajes que tienen mucho trasfondo, que tienen mucho de más, que lo trasladan muy bien ellos a la serie, ¿no? Como todas las complejidades y todos los problemas que tenían y todas no son personajes totalmente planos. Mientras que Darden es alguien al que cuando aparece está mucho mejor que lo que cuenta en el libro. Es un tío mucho más soso, mucho más anodino de lo que te transmite en el libro, y él ha sabido darle una vida que es alucinante, ¿no? De quizás el personaje más complejo de la situación en la que está, siendo un negro en esta situación por la parte del fiscal, en el que saben que haga lo que haga va a estar mal para un lado o por el otro. A mí me ha fascinado lo que ha hecho este hombre. Esto en cuanto a la estructura de la temporada. ¿Os ha gustado el cómo hay, por un lado, en las que se sigue toda la parte del juicio y luego episodios sueltos en los que nos centramos en un personaje como es Marcia, que es fundamentalmente centrado en ella, el siguiente con Johnny Cochran, el siguiente con el juicio? ¿Os ha gustado cómo ha ido funcionando eso, Juan? Sí, porque además yo creo que es el gran acierto, y me explico por qué, ¿no? Quizás si haces 10 capítulos, no 10 capítulos, pero bueno, 8 de los 10, 9 de los 10 íntegramente con el juicio, esto resulta aburridísimo. Yo creo que no hubiera captado tanta atención ni habría tenido tanta repercusión como ha tenido, ¿no? Por otro lado, es importante saber que una vez que sabes cómo es el final, cuál es el final, tienes que mantener la atención 10 capítulos, porque todo el mundo sabe cuál es el final. Luego tienes que tener una estructura narrativa muy potente que te permita tenerte enganchado en esos capítulos que, bueno, en los que, por ejemplo, se ha centrado en la vida de Marcia o en la vida de Johnny Cochran, ¿no? De otro modo, volvemos a lo que te decía hace un momento, es decir, hubiera sido demasiado pesado, demasiado cansino y no hubiera tenido enganchada a tanta gente. Para mí el gran acierto es poder derivar capítulos, ¿no? Poder jalonar sistemáticamente el juicio en otras subtramas, como son las subtramas de ellos dos, para que mantengas la atención, porque si no, al final, el cuarto o quinto capítulo, si es íntegramente el juicio, te aburres. Es decir, al final ya sabes lo que va a pasar y sabes que al 10º capítulo a O.J. Simpson lo exculpan, ¿no? Entonces yo creo que el gran acierto ha estado ahí. Luis. Completamente de acuerdo. Y más, mira, yo la verdad me he obsesionado con esta serie, y acabada la serie yo necesitaba más, me he chutado horas y horas Vicioso. Y horas de YouTube. Sí, lo siento, sí, pero me he chutado hasta programas enteros de Oprah que están en YouTube con entrevistas a los fiscales, a Marcia y a Darden. Y hay un tema que pues para nosotros seguramente es muy ajeno, pero al ver a la serie pues es muy evidente, y que tiene que ver con estos capítulos paralelos, ¿no? Uno son las subtramas que tenía Cochran con sus exmujeres y todo eso. Todo eso dio para muchos programas de televisión. Uh-huh. Tenemos en cuenta que no había redes sociales, entonces las redes sociales de la época eran Oprah, eran ese tipo de programas, sí. ¿No? Entonces,
he visto entrevistas completas de Marcia Clark, de Darden, y la pregunta que volaba constantemente, y que en la serie lo tratan también el tema, es si ellos habían tenido lío o no habían tenido lío, ¿no? Y entonces también, de alguna manera, la serie intenta enriquecer todas esas historias paralelas que para nosotros son ajenas. Ahora tú has leído el libro y ya, pues seguramente también se lo mencionen, pero pues para nosotros era ajeno, pero son parte de la leyenda popular, ¿no? Sobre todo para alguien que ha vivido en Estados Unidos en esa época y que seguramente se ha alimentado de eso durante, ¿cuánto duró? 10, 11 meses, ¿no? Entonces está muy bien tratados, se enriquecen mucho los personajes. Es que volvemos a lo mismo, o sea, ellos están muy brillantes, los actores, pero los personajes son muy interesantes, o sea, tienen mucha vida. Y esa sinergia entre actor y historia es fantástica, o sea, son capítulos muy buenos, muy buenos. Yo creo que, claro, piensas al final para el público americano, ¿cómo podría engancharse a esto? Si le cuentas, tienes que tener dos cosas. Primero, las imágenes icónicas de toda la trama y de todo el juicio, empezando por la persecución del Bronco y siguiendo por la imagen del guante, por la imagen, o mejor dicho, por la escucha de las cintas del policía, por los 6 o 7 momentos impactantes y que en la retina de todos ellos, o de la gente que en ese momento estaba siguiendo el juicio en Estados Unidos, tienes que tenerlo. Y por otro lado es envolverlo de algo que, aunque fue algo masivamente retransmitido, no tenías, que era toda la trastienda. Y yo creo que eso es lo que hace maravillosamente bien contando, que es darle esa humanidad que en el corte de voz o lo que fuese no le dabas. Es decir, Marcia, si tú solamente has visto la retransmisión por televisión, te da una imagen que ellos en la serie te transmiten cuál es la que están recibiendo, que empiezas a comprenderlo, empiezas a humanizarlo cuando ves los problemas que ha tenido con el divorcio, como justo una semana antes de que llegan empieza a tener los papeles y empieza a divorciarse del marido, todo ese tipo de cosas que a mí me ha servido mucho leerlo en el libro, que creo que lo trasladan muy bien posteriormente a la serie. Por cierto, que el posible lío entre ellos dos, que en la serie se insinúa varias veces sí, que podría llegar, en el libro no, o al menos yo no lo leí y estaba muy cansado ese día en el capítulo y me lo salté, pero te juro que en ningún momento aparece una relación muy cordial, una relación muy de amigos, pero nunca hay ahí, que sí es cierto que después mirándolo era algo que se comentaba mucho, ¿no? Y leyendo las críticas de Sepinwall, él decía que era algo que estaba en el ambiente, que se comentaba constantemente a lo largo del juicio, ¿no? También el libro, pues es un tío que escribe en el New Yorker, que quizás esa cosa la ve que está muy por debajo de lo que él aspira, y bueno, pues eso es como funciona, ¿no? Comentaba Luis anteriormente que no le habían gustado los primeros episodios, que no le ha gustado especialmente el segundo. ¿Qué te pareció a ti todo el tema de, quizás, luego ya nos metemos en toda la parte del juicio, la presentación hasta el segundo, tercero, hasta que él lo detienen? ¿Te ha gustado esa parte, Juan, a ti? Sí, me gustó. También estoy de acuerdo que con Luis en que quizás la persecución del Bronco en el segundo capítulo quizás es lo más flojo, ¿no? Sí, porque yo estaba esperando que llegara al juicio. A mí lo que más me interesaba era el juicio, fundamentalmente, ¿no? Y luego cómo profundizaban los personajes. Pero sí que me gusta el papel que adquiere Shafiro Travolta en los primeros momentos, ¿no? Cómo lo denostan rápidamente, porque él realmente no es un litigador, ¿no? Él es un negociador, ¿no? Y le acusan además, que es algo que en Estados Unidos ya sabes que está muy en boga, ¿no? El negociar antes de entrar al juicio, ¿no? Y le acusan hasta que llega Johnny Cochran y dice, por fin, no. O sea, no vamos a negociar, vamos a litigar, ¿no? Me gusta la presentación de Marcia hay un personaje que no recuerdo ahora, que le asigna en un principio. Sí, señor. A Marcia Christian Clemens, a William Hodgson, que lo interpreta Christian Clemenson. También me gusta el trasiego hasta llegar al personaje de Christoph. Me gusta muchísimo, porque las dudas que adquiere él, no sabe si es porque es negro, y en una causa donde se va a juzgar a una exestrella del fútbol americano y de la televisión y del cine y tal, negra, va a ser algo relevante o no para el caso. Es decir, creo que está muy bien presentado, sobre todo que está muy calibrado. Es decir, está todo en su justa medida y no sin que sea antes de tiempo, ¿no? En otras series de repente te encuentras 4, 5, 6 protagonistas, te los presentan de repente en el primer capítulo y ahí te los comas, ¿no? Aquí no. Aquí yo creo que está jalonado y que está segmentado para que poco a poco vayas adquiriendo más interés. Y sí, es verdad, coincido con Luis en lo del Bronco, porque yo en realidad estaba esperando más al juicio, es lo que a mí realmente más me atraía. ¿Fue por eso o porque no te gustó a ti el episodio especialmente, Luis?
La imagen icónica del Bronco, yo creo que todo el mundo la está esperando. Yo te digo, yo la tengo grabada, ¿no? El cochecito blanco y que la persecución visto desde el helicóptero. A mí lo que no me gustó fue que la alargaron en demasiado. O sea, es muy larga la escena, no aportará y está mal filmada, está mal resuelta. O sea, se ve barato. Porque primero, porque el Bronco va a 20 por hora, porque pasan 4 veces por el mismo tramo de autopista, que es el que cerraron para filmar esa escena, supongo. Entonces, a mí me resta muchísima credibilidad, ¿no? Sobre todo por eso y porque se alarga demasiado. O sea, es como Juan, ¿no? O sea, vámonos directamente. Aparte, como que es un intermedio, ¿no? O sea, sí. Ya te está llamando la fiscal ya quiere que vayas, venga, vamos a empezar, ¿no? Estamos todos ya deseando que haya lío, ¿no? Y entonces esa pausa con estos dos paseando por ahí por el Bronco, y aparte es que se ve que es de paseo, cuando en la realidad la cosa es que sí iba a bastante velocidad en las imágenes reales, pues como que no me lo creo, me saca mucho de la película, y entonces como que no me parece una pausa innecesaria, y alargaron, porque al final fue un capítulo entero, o sea, fue demasiado. Pues a mí me gustó mucho. ¿Qué quieres que diga? A mí me gustó mucho. Lo estaba viendo. Me pareció que Cuba es el único momento en que el pobre puede actuar y estar ahí. Me gustó ver a Cío al volante. ¿Qué quieres que te diga? Al final creció con estas cosas y tiene estas cosas. Aparte porque no lo ve. A mí me gustó. De verdad que... también porque, no sé, me apetecía saber... Lo que te cuenta que es qué ocurría dentro del coche, ¿no? Es una imagen que vio 100 millones de personas en Estados Unidos, que has visto 800 documentales, pero claro, lo que nunca has visto es qué ocurría dentro, qué podía pasar dentro. Pero no está bien explicada, ¿no sientes que no está bien explicada? No. Porque luego dicen, oye, es que se estaban yendo para México porque llevaban los pasaportes. Eso nunca aparece en la escena, o sea, nunca es comentado, y para mí sí tiene cierta importancia porque luego se comenta en el juicio, pero de pasada también, ¿no? Y siento que es un tema que hubiera dado pues para más, pero pues como que sí, llevamos los pasaportes, pero pues ahí estaban en la mochila sin más, no se me hace una reacción normal, no sé, sentí que le faltó más explicación. A mí también se me antojó demasiado larga. De hecho, sí es verdad que casi ronda el capítulo completo. Casi. No es el capítulo completo, yo creo que tienes que dar el sentido de, a mí me gustaba el que pasas... Podría ser lo de la autopista, no te digo yo que no. Yo no suelo fijarme tanto de esas cosas, y es posible que si te fijas en que es 4 veces pasar por el mismo tramo de autopista te pueda quitar un poquito del este. A mí me gustaba el que, dependiendo por el barrio que pasase, tuviese reacciones distintas, que era algo que luego vas a ver en el juicio, igual que me gustó, y nos hemos saltado al principio de la serie, que empiece con la paliza a Rodney King, que es la que te marca el por dónde van los tiros y por qué posteriormente, un año o 2 años después de los disturbios, después de la paliza de Rodney King por la policía de Los Ángeles, va a ocurrir o va a tener todo ese transformo de racismo que va a impregnar a todo el juicio, que es algo que el libro también hace, que yo creo es necesario. Yo creo que te pone en la situación, a lo mejor quizás no en Estados Unidos, pero desde luego aquí sí que necesitas ese referente de por eso se desarrolló todo esto posteriormente. A mí se me gustó, es un episodio que me gustó, que luego gana con el juicio, sí, porque empiezas a tener a Cochran, para empezar que no lo tienes, porque tienes a muchas de las gentes que a mí me apetecen, pero no es un episodio que desde luego no me pasó con lo que dice Luis de me dieron ganas de dejar la serie en absoluto, ¿no? A mí me dieron ganas de ver más y de seguir. Ahí es cierto que yo ya había leído esa parte en el libro, que había visto antes el documental y que quizás lo que quería era ver cómo trasladaban lo que yo ya había leído, ¿no? Ahí no os digo que no. Vamos con el juicio. Hablamos de nuestro querido juecito, que yo tengo mucha curiosidad por ver qué opináis del actor que interpreta al juez y del juez en sí, de cómo va tomando las decisiones. Juan. Bueno, yo creo que quizás es el más flojo de todos, de todo el casting, ¿eh? Me parece a mí que es el más flojo. Y luego yo creo que no se le da toda la relevancia que tiene. Me da esa impresión. Yo no he leído el libro, como es tu caso, no sé si en el libro abunda más sobre la figura del juez, pero me da que no tiene toda la relevancia que tiene, a pesar de que en el segundo capítulo, creo que eso primero, yo no me acuerdo, hay una situación con su mujer. A mí sí me acordáis, que me he quedado un poco fuera de juego. Al principio entra la mujer y le entrega. Efectivamente, eso es. Y en teoría tiene que firmar un papel en que no conoce a nadie relacionado con el juicio, ¿no? Y parece que eso va a tener más relevancia a lo largo del juicio. La tiene en un momento determinado, pero tampoco. Yo creo que si hay una pata coja, ¿no? Al margen de las que hemos hablado al principio del casting, si hay una pata coja en la mesa, yo creo que es esta. A mí no me sedujo, sinceramente. Luis. Pues de nuevo, Juan, hoy sí parece que nos vamos a pelear. De los secundarios, hay 2 secundarios, ahora estamos con el juez. No, para mí el juez es que ahora, después de ver los vídeos del original, el tío lo clava, o sea, es un clon. O sea, pero totalmente, o sea, dices, es el mismo tío que lo han pintado las canas, porque lo clava, lo hace muy bien. Eso en cuanto al actor, ¿no? Y luego hay el detective Furman, también es impresionante, ¿no? Como es el tipo. Pero yo me refería, perdóname, Luis, yo me refería a la relevancia. Sobre todo...
Sí. Entonces, ahora, sobre el tema de la relevancia del juez en la historia, completamente de acuerdo. Ahora sí. O sea, hay un punto ahí que es el tema de la mujer. Hay otro punto que es el tema de las cintas, que es ya en la parte final, en el que su decisión, básicamente su decisión es la que hace virar el juicio a un lado o a otro. No se le da la relevancia adecuada y yo creo que el juez, bueno, si miras los vídeos de nuevo de la época, el tío estaba ridiculizado en todo programa Saturday, o sea, programas nocturnos y todo eso, porque el tipo era como, ¿cómo decirlo?, un tipo que se dejaba manipular, y en este caso por el equipo defensor, ¿no? Y como que estaba demasiado pendiente de los famosos y como que tiraba más no era equilibrado en ese sentido. Eso se pierde en el juicio, en las escenas de juicio, y yo creo, como tú, que tiene más relevancia en el resultado final de lo que se le da en la serie. Yo creo que eso se sacrifica pensando que el público americano va a recordar esa parte. Creo que sacrifican toda la parte de la explicación de cómo se comportaba Ito, de permite que se grabe, permite que se emita absolutamente todo, está siempre de una forma, hay varios ejemplos en el libro de cómo cuando llegaba un entrevistador famoso o cualquier famoso, le faltaba poco menos que sacar la alfombra roja y pedirle el autógrafo, que en muchas ocasiones le pide el autógrafo, es decir, hay un momento que aquí ocurre, que en el libro te lo cuentan mucho más, en el que le muestra, no me acuerdo si era el testigo o al padre de alguno, un autógrafo de Arsenio Hall, que en ese momento era uno de los que tenía quizás el late night de moda, ¿no? Porque tenía sus agentes, pero el molón, en el que Bill Clinton se iría después a tocar, antes a tocar el saxofón, era el de Arsenio Hall. Esa parte yo creo que se pierde. Igual que hasta cierto punto se pierde la parte de la mujer, que es fundamental para decidir finalmente. Él se encuentra en una situación entre la espada y la pared de qué trozos de las cintas permito oír, y es por lo que él lo eleva en esa cosa muy frenética que ocurre en el penúltimo episodio con todas las cintas, que quizás si no lo conoces, pero nuevamente yo creo que ellos juegan con que esa parte sí se conocía, que esa parte sí fue conocida, el que él se decide elevar esto a un juez superior y el juez superior decide qué es lo que se va a poder oír de las cintas, porque él no se atreve a decir quiero que se oiga toda o no quiero que se oiga nada porque no quiero que diga barbaridades que dice de mi mujer, ¿no? Y mi mujer ha firmado un papel que sabe que es falso porque sí que conocía a Fuhrman. Y todo eso es posible que se pierda en la traducción o se pierda en la adaptación de necesitamos contar muchas cosas en los últimos episodios, quizás porque ha sido algo atropellado, quizás porque hemos dedicado 3 episodios a contar historias paralelas fuera del juicio, de verdad. Y yo quiero hablar de esos 3 episodios, que es Marcia, el siguiente episodio, que es el que se centra en la vida previa de Cochran, que es dame un segundo, que lo tengo aquí, teorías de conspiración, y luego el del jurado, que a mí es posiblemente el episodio que más me fascina, porque creo que es una cosa que nadie había contado nunca, de cómo viven 12 personas, que no son 12 sino 24, porque eligieron 12 más los alternados, que al final solamente quedaron 3 por no llegar a participar, de la gente que tiraron y volvieron a hacer. Cómo esa gente está secuestrada, pero secuestrada, y es que ese es el secuestro de americano, no es kidnap desde luego, pero la palabra americana es sequestered, y yo casi la traduciría directamente por nuestro secuestro, durante un año, en un hotel, teóricamente sin poder contar nada y lo demás, ¿no? ¿Qué os pareció Marcia? Empecemos por él, Juan. Bueno, yo creo que para mí yo creo que probablemente sea el mejor capítulo. Esto va por gustos, ¿no? Pero probablemente sea el mejor capítulo. Hay que tener en cuenta que ella es ayudante fiscal, es mujer, blanca, acusando a una exestrella del fútbol americano, insisto, estrella de cine, de anuncios de publicidad, negro, con una presión mediática de la población negra en las calles brutal, con el precedente de Rodney King. Además ella con el problema del divorcio, con el problema de la custodia, es decir, y todo eso lo resume en la mayor parte en este capítulo. Y es donde realmente te das cuenta de las debilidades y las fortalezas que tiene ella, ¿no? A mí, que antes lo decía Luis, es verdad, es uno de los mejores personajes, Sarah Paulson. Por cierto, si alguien no lo ha visto, le recomiendo que vea Carol, la última película de Cate Blanchett, donde ella hace un papel secundario espectacular. Aprovecho el inciso para meterlo. Y a mí es el capítulo que más me gustó de todos, sin duda alguna. Incluso más por encima de Johnny Cochran, más por encima del jurado, que también me parece muy bonito. Pero es donde ella realmente se erige en el personaje, en el eje principal de los dos ejes que tiene la historia, o al margen de Cuba Gooding Jr., que es Courtney B. Baines y en este caso Sarah Paulson. Para mí es el mejor, sin duda. Luis.
Fantástico capítulo, fantástico personaje, fantástica actriz. Para mí, el gran acierto del capítulo viene por algo tan simple, porque sí sabemos que la tía tiene pues, sus problemas personales, sus problemas familiares y todo eso, ¿no? Y aparte con el juicio que no está yendo como le gustaría. Pero para mí es brillante cómo lo resumen todo con el tema del peinado. El tema del peinado, que las inseguridades que le está creando a esta mujer, que está jodida, o sea, lo está pasando realmente mal, las inseguridades que le está creando, que la critiquen, que en todas partes, cómo viste, que la critiquen como mujer, en lo más básico, ¿no? Ya no solo porque esté atacando al negro famoso, sino en lo más básico, eso crea tantas inseguridades que la señora cambia 4 veces de peinado durante el juicio, y me parece brillante que lo centren en eso, y hay una escena que para mí es muy memorable, que es que va a tomar la decisión de cambiar y ponerse un peinado y va con musiquita feliz y está completamente satisfecha de lo que ha conseguido en la peluquería, y llega al juicio y todos la miran con desaprobación. Se me hace brillante esa escena, ella lo borda porque se da cuenta de que la cagué, ¿no? O sea, y se me hace brillante todo el capítulo, pero me encanta cómo lo resumen todo con el tema del peinado, ¿no? Y lo vulnerable que se ve esa mujer y lo bien interpretado que queda, ¿no? A mí ella es alguien que me ha encantado siempre, me encantó en Estudio 60, que tiene un personaje rarito y complicado y de esas cosas que tiene siempre Sorkin, y a mí me encantaba, es de los recuerdos que yo tengo de esa serie, como alguien que me gustaba mucho como la interpretaba. Y este episodio me gustó especialmente porque, viniendo del libro, una de las cosas que tenías es, hasta entonces lo estaba complementando mucho la serie, veías que la serie te contaba pulso por paso lo que ocurría en el este sin profundizar nunca en los personajes, que me lo estaba dando el libro, ¿no? El libro sí que prácticamente dedica un capítulo a en algún momento a alguno de los personajes principales de toda la historia, y esa acababa de leerlo, yo creo que hacía 2 o 3 días, toda la parte por un lado de Marcia y por otro lado de Cochran, ¿no? Y esta es el de por fin me están contando lo que a mí me está aportando este libro, lo que a mí me está aportando el descubrir cosas que no podía ver con los vídeos en YouTube, que no podía ver con ninguno de los documentales, porque era qué es lo que le estaba ocurriendo a ella por detrás, ¿no? Y a mí me parece que ella está espectacular y que es un episodio redondo. Es un episodio que dirige Ryan Murphy, que mira que es lo exagerado, dirige los 2 primeros, dirige el último episodio y dirige este, en una labor de construcción de Ryan Murphy que yo no sé quién le convenció para estar tan controlado para hacer esto, que no tuviese ninguna legislación. Una de las actrices fetiches suya, una de las actrices que tiene desde el primero en American Crime Story de la primera temporada, y a mí de verdad me parece redondo, me parece muy bien, Luis. Sí, de acuerdo, te digo, yo no la tenía tanto en el radar, yo no veo American Horror Story, nunca me ha gustado la serie, y entonces no la tengo tanto en el radar, la conozco, la visualizas como una secundaria típica, pero sí te digo, para mí es brillante, los dos fiscales sí. Están muy brillantes, los dos. El siguiente episodio trata de coger más o menos el y hacernos entender qué hay detrás del que se nos está mostrando constantemente como el personaje cínico, el personaje que va a utilizar, como ellos dicen, la carta de la raza o de race card constantemente, que es Cochran, intentando hacerte entender de dónde viene Cochran, qué es lo que ha pasado por su vida con esa escena inicial en el coche con su hija, que es brutal, Juan. ¿Qué te pareció el episodio de Cochran? ¿Y realmente consiguió el darnos a entender de por qué aquí está en la guerra y en los juicios no hay nada que no podamos hacer? A mí me sorprende mucho. Yo no era un actor que tuviera muy, como decía antes, que me ha gustado la expresión de Luis, en el radar. O sea, no le tenía en el radar a este actor. La he visto alguna vez, te sonaba la cara, pero no le tenía muy controlado. La escena del Mercedes, además lleva un Mercedes, con su hija, es brutal. Y ese ya es la presentación del personaje, no necesitas más. Sus relaciones con su exmujer también es espectacular, cómo le afecta a su relación de pareja, cómo le afecta a la relación con el caso. Pero lo que más me gusta de él son las luchas de poder que tienen ese Dream Team que hay cuando se reúnen con David Schwimmer, con John Travolta, con Nathan Lane y con el resto de subalternos del buffet, ¿no? Y los enfrentamientos que tiene sobre todo con Travolta, para ver quién es el que se aupa, quién es el que se erige como el líder del Dream Team, hasta que al final Johnny Cochran, es decir, él es el que es el líder, ¿no? El que se convierte en líder, ¿no? Él aprovecha fundamentalmente la baza del racismo, sabe que es la baza que tiene que jugar, es la baza que juega. De hecho, uno de los ejes para mí del juicio son las dos declaraciones de Furham, y creo que a partir del precedente de Rodney King, cuando llega Johnny Cochran y cuando te explica a partir de esa escena del Mercedes y con la niña lo que ocurre, sabes que va a ser la baza principal. De hecho, la juega así, ¿no? A mí me gustó mucho, me gusta cómo afronta, además que lo anoté aquí, o sea,
Hablamos de racismo, hablamos de brutalidad policial, hablamos de deporte, espectáculo, fama, o sea, culpas. Él logra tejer, ¿no?, un puzzle donde todo eso tiene cabida y es lo que muestra finalmente ante el jurado por un lado y del juez por otro, ¿no? A mí me gustó mucho. Ojo, yo le digo, no insisto, no lo tenía en el controlado este actor y me sorprendió. Luis. Yo sí lo había visto en alguna película de los 90 y tal, pero también es un actor secundario que nunca había tenido su gran oportunidad. Este papel le hace brillar. A mí me gusta mucho la historia del personaje y cómo él se cree de alguna manera, y te lo van a entender en el último capítulo, cuando ve la tele los resultados de lo que está pasando a nivel social. Él se siente un elegido de Dios para esa misión. Su misión es, de alguna manera, señalar la injusticia del hombre negro, ¿no? Y este es el medio por el cual lo va a hacer. Y de alguna manera hay escenas en las que sucede eso en la iglesia, o sea, toda una iglesia rezando para que le vaya bien. O sea, de alguna manera hay una misión superior aquí, ¿no? O sea, son los blancos contra los negros y es nuestra oportunidad de defendernos y dar un golpe en la mesa, ¿no? Y él es el elegido para hacerlo, es el líder, es ese Moisés, ¿no? Yo creo que se sentía, porque el Señor murió, se sentía de esa manera. Y todo gira alrededor de eso, evidentemente. Empieza la serie, hablamos de raza. Nos estamos situando en y la verdad, el tema de la raza en los años 90 en Los Ángeles y todo aquello era inmensamente complicado, ¿no? Y todo eso afecta a todos, al juez, a todos. Él lo único que hace es crear la famosa duda razonable, ¿no? Esto es duda razonable. Es que el poli plantó pruebas, es que el poli nos mira feo, es que el poli habló mal de nosotros. Todo eso va orientado, pues sí, a ganar el juicio, pero ganar el juicio para él no es tan importante como establecer esa posición, esa postura social en la que él es ese Moisés que guía a los negros al camino de la verdad y que estaban muy presionados entonces porque los negros siempre eran culpables en todos los juicios y todo eso. Es muy interesante cómo él lo lidera. El actor se come la pantalla de nuevo, cree en el personaje, cree en lo que está haciendo y la verdad es hipnótico, para mí es hipnótico verlo actuar, la verdad es fantástico. Él tiene, yo creo, 2 o 3 momentos. A mí este es el episodio que lo humaniza, que te hace comprender el por qué él está haciendo todo esto. Hay un momento previo que es cuando él no tiene claro que quiere acoger el caso, porque todo lo que él ha estado luchando no tiene nada claro que esto sea así. De hecho, él, y ocurre en la serie, ocurre en el libro, hay alguna declaración previa cuando simplemente es el analista, porque él era la persona a la que se hablaba cuando había cualquier juicio racial, era la persona que tenía el nombre para hacer eso, y por un lado todo el mundo coincidía en que este tenía que ser el abogado defensor de J. Simpson, y por otro lado él, hay alguna declaración previa en la que él da por descontado que era culpable, el que lees entre líneas se lo tiene claro, y él duda muchas veces en cogerlo, no el caso, y eso está la broma aquella que le hace un tío llevando por teléfono haciéndose pasar por los J. Simpson y que no lo coge, pero estuvo dudando durante mucho tiempo hasta que realmente lo coge y hay un momento en el cual decide que se lo coge, tiene que coger las riendas, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda la pelea constante, fundamentalmente con Shapiro, no solamente con Shapiro, sino con el resto de la gente de el que manda soy yo. Y esto, la única forma de sacarlo es por este caminito del señor, y hay un momento en que J. Simpson dice todos seguir lo que dice Johnny, y a partir de aquí todos tiramos. Y a mí creo que la otra escena en la que sí me gusta muchísimo, cuando él dice hemos ganado a otro nivel distinto, es cuando ve a Bill Clinton después del juicio, en el último episodio, en una imagen grabada, hablando del juicio. Y ese es el momento en el que además a él le ves emocionado y llorando de alegría, mucho más incluso que en el juicio, ¿no? De he logrado romper esta barrera, he logrado hacer para la parte que estaba elegido, como comentaba antes Luis, de una persona con toda esta complejidad, con mucho trasfondo, con el problema de maltrato que había tenido y con la denuncia de su mujer previa, es decir, porque al final es un humano, es que no es ninguna persona bondadosa ni ninguna cosa encantadora, era un tío que hacía muy bien su trabajo, que tenía una misión que se había establecido a sí mismo, venido por pues todo lo que cuenta en este episodio, ¿no? Nos quedan, yo creo que unos 10 o 12 minutos, así que lo del jurado lo podemos comentar por encima, pero simplemente es un episodio que a mí me fascinó, como os digo, y es una relación muy directa de un capítulo concreto que ocurre en el libro, y a mí me gustó mucho porque es una cosa que no hay. Podemos comentar de eso, pero lo otro que quiero que me comentéis es el final de la serie, ¿no? ¿Qué ocurre con el juicio? ¿Qué ocurre con el final del juicio? Y esos 20 y tantos minutos, casi 30 minutos que tenemos a posteriori, de por un lado ir cerrando los arcos de todo el mundo y por otro lado la típica imagen del antes y el después, cómo se quedó el cuerpo con todo eso, Juan. Bueno, en esa parte final, que hay una secuencia de montaje de varias escenas, ¿no?, de los protagonistas, a mí la que más me sorprendió, bueno, es el final, me parece espectacular, que es cuando él mira la estatua, cuando Cuba Gooding mira su propia estatua, ¿no? Y yo creo que es cuando toma conciencia de que no va a volver a ser
O.J. Simpson. No va a volver a ser The Juice, ¿no? El zumo, ¿no? Como él mismo se denominaba, ¿no? Se le acabó jugar, es el negro al cual se le acabó jugar con los ricachones blancos al golf. Va a pasar de pertenecer de un tipo de clase social a otro. Va a estar inmerso a partir de ahora con la gente de color, que es la gente negra, que es la gente que le ha apoyado durante todo el proceso. Eso por un lado. Me gusta David Schwimmer, cómo poco a poco va cambiando una vez que acaba el juicio, cómo a poco él, en la fiesta que hay al final, va cambiando el rictus y efectivamente él llega a un momento que dice duda, y tiene una duda más que razonable sobre si él lo ha hecho. Desde luego la imagen de Johnnie Cochran emocionado, que comentabas en un momento de Bill Clinton, y creo que la imagen más bonita para mi gusto es esa imagen final entre los dos fiscales, los ayudantes del fiscal, apoyados uno sobre el otro, sentados en el suelo, con la mesa, perdón, con la puerta del despacho tras ellos, ¿no? Ya resignados, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos perdido, ¿no? Y yo creo que cierra perfectamente bien los arcos argumentales de todos los personajes, ¿no? A mí me parece un cierre muy redondo, muy bonito. Luis. Abundando en lo mismo, ¿no? Sobre todo a mí, yo en los del capítulo 6, 7 al 10, como que me fijé mucho en el fiscal, en él, ¿no? En el negro, en Darden. Y entonces el final que se le da, el tipo al final, el que más pierde ahí es él. O sea, el gran derrotado de todo eso es él, porque es derrotado a nivel de trabajo, en el juicio, pero es derrotado también en la vida, ¿no? O sea, ya deja de ser es un tío Tom, ¿no? Como le dicen, ¿no? O sea, es alguien que no es de los nuestros para los negros y también es un fracasado porque no ha conseguido, pues para los blancos, que era el meter al culpable en la cárcel, ¿no? Ese gran derrotado que es él, a él me encanta en ese capítulo y es algo porque como que es más secundario, pero a mí me parece que lo borda. Todo el tema de la fiesta de O.J. Simpson igualmente, ¿no? O sea, todo ese arco que tiene David Schwimmer. A ver, es que hay un tema aquí. Yo creo que en la serie, bueno, y en este caso en la realidad, todos sabían que Simpson era culpable. O sea, aunque lo hayan preguntado implícita o explícitamente, todos lo sabían. Hasta le habían hecho una prueba de la verdad y había salido que no. O sea, todos lo sabían, ¿no? Menos Schwimmer, ¿no? Menos Kardashian. Y entonces, el arco de él, que es de alguna manera pues no creérselo porque es mi mejor amigo y llegar a ese punto de que tengo dudas hasta que al final no, es que no te creo, no te voy a volver más, ¿no? Como le dice a la exmujer, y ya no va a ser mi amigo ya. Ese es un arco muy humano, ¿no? Muy humano, y ahí Schwimmer, que tiene ese punto de debilidad en su actuación siempre, pues le queda muy bien, ¿no? Entonces todo el tema de la fiesta, sobre todo que es una escena diseñada para ese punto, está muy bien, ¿no? A mí, yo solo quisiera destacar una cosa que no lo hemos comentado. Los Goldman son los padres del otro asesinado, ¿no? Porque pues allá hubo 2 asesinados. Y ese gran olvidado que fue en la vida real, aquí también le dan su lugar, ¿no? Y esa familia es la que dice, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Cuando están en el parking ahí pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese que vamos a hacer ahora es que hubo un segundo juicio por lo civil y que lo ganaron y se demostró que Simpson era culpable, ¿no? Y se me hace pues brillante que también tenga esa gente en su lugar porque pues es yo hasta pensaba, digo, la segunda temporada podría haber sido ese juicio, ¿no? Pero bueno, sí. Muy bueno, muy buen capítulo, muy buen cierre para todos los personajes en general. A mí me pasa una cosa curiosa y es que el primer episodio que yo vi lo tenía que terminaba justo en la escena que acabas de decir ahora de qué vamos a hacer aquí. Y me fui esa noche a la cama pensando que el episodio había terminado ahí. Leyendo después las reviews, no, esto no ha pasado, esto no y al día siguiente vi y nos faltaban 20 y tantos minutos, ¿no? Yo quiero volver a agradecer, porque tanto le zumbo a veces a Ryan Murphy, el director del último episodio, que duró una horita larga, es Ryan Murphy, que normalmente está controladísimo y hace una verdadera labor brutal, ¿no? A mí me encanta la parte de la fiesta por lo que decís, por esa realidad de has quedado libre pero en otro mundo distinto del que saliste, y después de un año es cierto que no vas a estar en la cárcel condenado por un doble asesinato ni con pena de muerte, no, porque desde el principio lo descartaron, pero no lo has tenido de esa forma, pero tu mundo es otro totalmente distinto, ¿no? Y ya no solamente lo que cuenta Luis del juicio civil, sino posteriormente se le va totalmente la cabeza, de hecho hoy está en la cárcel por una movida que tuvo posteriormente en Las Vegas, rarísima, extrañísima, de intentar robar cosas, de memorabilia, de deportes, una cosas extrañísimas, ¿no?
A mí me gustó mucho, me gustó las tarjetas, me gustó cómo acaba, con las 2 víctimas, que una vez más es una cosa que en el libro se recomienda, se comenta, ¿no? Cómo llevaron siempre a las 2 víctimas que fueron las grandes olvidadas del juicio, que al final nunca y en la serie yo creo eso lo recalcan muchas veces, sobre todo con los padres de él. Y por otro lado, yo creo que estaba muy bien la traslación, o al hilo de lo que comentaba Juan, él constantemente en el trasfondo, en el libro explícitamente, el autor está convencido de que es el criminal, de que es el asesino, como aquí esa no es una cosa que se plantee. Y entiendes o sobreentiendes que muchísima de la gente entiende que él es el asesino, pero que el juicio va por otro lado, cosa que incluso en el episodio del jurado se habla claramente de eso, y hablan algunos de los jurados de esa parte de no estamos juzgando si eso o no, sino que el juicio es una cosa mucho mayor, mucho más grande, ¿no? Segunda temporada. Aquí hay 2 cositas de las que podemos hablar de segunda temporada, y es que por un lado tenemos la segunda temporada de la serie, que va a ir sobre el huracán Katrina y las consecuencias sin saber nada más, y por otro lado es a la estela del exitazo que ha tenido. Hay varias cosas que ya estaban en proyecto sobre el mundo de J. Simpson que se van a estrenar. Para empezar, este mes de junio, entre SPN y ABC, se va a estrenar un documental de 7 horas sobre J. Simpson. Las 3 primeras 3 horas y media llega desde que él es nada del instituto y toda su carrera de fútbol americano hasta antes del juicio, y luego el resto, ¿no? Creo que había un par de documentales también por ahí corriendo, que es algo que podemos comentar. Y luego, ¿qué podemos esperar de esta segunda temporada en la que los guionistas no van a estar, en la que sí va a seguir Ryan Murphy? No sé a quién van a traer, no se sabe absolutamente nada más, pero sí va a ir en el mundo de Katrina. Juan. Pero, bueno, yo solo había leído que sí iba sobre el huracán Katrina y las consecuencias, pero no se sabe nada más. Es decir, algo de trama o porque es que yo no he encontrado nada al respecto. O sea, no sé si ha habido algo... Nada de nada, y si ruedan para estrenar para el año que viene, tendrán que empezar relativamente pronto, así que no sé si esperarán para verano y para dar todas las confirmaciones. Dentro de un mes, en junio, es la presentación ante los medios de prensa de la TCA, cuando hacen todas las presentaciones. Yo creo que presentarán ahí varios. Ahí sí que, y eso yo, si no recuerdo mal, es la primera semana de junio. Yo creo que presentarán ahí para grabar en octubre, para estrenar a primeros del año que viene. Es que no sé qué pueden sacar en este caso del huracán Katrina y... Hay muchísimo trasfondo y todo el rollo de FEMA y mucho más. Si has visto Tremé, yo creo que parte puedes tenerla. No sé qué es lo que van a coger. Si van a centrarse en la vida de la gente que hay ahí, si van a centrarse en los rescatadores. Porque no hay ningún caso famoso. O sea, no, decir, a un personaje famoso, quiero decir... No. Hasta donde yo recuerdo... Por eso, donde yo sepa, no. Yo creo que él sí intenta hacer algo totalmente distinto. Que le puede salir bien o le puede salir como Serial, que al final se ha ido por los cerros de Úbeda, y la segunda temporada, yo no sé si tiene descargas y oyentes, pero desde luego no se oye de ella ni de lejos lo que fue la primera, ¿verdad, Luis? Nada, pues yo ya la he dejado. En el capítulo 7 yo ya me desesperé con Serial. Mira, yo me dediqué en su tiempo a traducir los subtítulos de Tremé, entonces la conozco bastante bien, y a raíz de aquello leí bastante sobre el tema. ¿Qué hay con el tema de Nueva Orleans y en el Katrina? Pues hay muchas injusticias, muchos escándalos policiales de muertos, o sea, la verdad hicieron como limpieza étnica muchos policías de ahí, pues se volvieron medio locos, ¿no? Con el tema del huracán. Hay varios casos, pero ninguno es conocido. La serie se llama American Crime Story, entonces como que yo le tiraría más a buscar un caso icónico. Nunca me esperé que fueran por el tema de Katrina. En la serie Tremeses hay un personaje que es abogada, sí, y pues está siguiendo varios casos de esos durante las 3 últimas temporadas, pero no... Yo no diría que es la chicha. Para mí, de hecho, en la serie Tremé, para mí era lo menos interesante, ¿no? Me interesaban mucho más otras cosas. Entonces, le tengo miedito, la verdad. Murphy, así desatado, no sé qué puede hacer. Yo creo que dependerá quién coja de guionista, que dependerá quién coja alrededor. A mí se ha ganado mi confianza, de verdad. Murphy es un tío que me gusta en el sentido de que se hace unas cosas personales, y bueno, pues a veces le doy 30 segundos, lo quito y ya está, y a veces es la que me gusta, pero sabes que va a hacer lo que quiera, ¿no? Y además está en FX, que normalmente al creador le dejan hacer lo que quiera. La vamos a ver, ¿no, Juan? Sí, yo la veré, desde luego. American Horror Story, yo las 4 primeras temporadas las he visto y me han gustado. La quinta empecé a verla y la dejé. La de Hotel me pareció como ya muy folk. Tú, es que ya lo de ponerte a esta mujer, señor, se me ha ido totalmente a... la cantante. Jessica Lange. No, a la cantante. Sí, ya. A Lady Gaga ya es lo que... No, eso para mí excede mi paciencia. Pero no, la quinta temporada vi el primer capítulo, me parecía una cosa muy loca, muy folclórica, y lo dejé estar. Sin embargo, las 4 primeras las he visto y me han gustado. Muy bien, vamos a pasar a despedirnos. Don Juan Alonce, un verdadero placer y una verdadera alegría tenerte aquí de nuevo en el estudio. Encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Don Luis Ramos, un abrazo muy muy fuerte desde aquí hasta México, y hablaremos dentro de pronto en otro cuando tú quieras.
Cuando ustedes me inviten, un abrazo para todos. Eso está siempre y está hecho. Sabes que tienes invitación permanente. Querida audiencia, la semana que viene hablaremos de Better Call Saul, hablaremos de la segunda temporada de Better Call Saul, así que si no habéis podido verla, como en mi caso, tenéis una semanita para poneros con ella, para poder oír todos los comentarios la semana que viene en Better Call Saul. Toda la información, como siempre, en postal.fm o mejor dicho, barra FDS Review-24, ahí tenéis todos los enlaces a todos los que hemos comentado. No me enrollo más, la semana que viene Better Call Saul. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.